Mi abuelo siempre fue un hombre de pocas palabras. Pocas, pero precisas. De esos que no necesitan hablar fuerte para hacerse escuchar. Un hombre firme, sereno y envuelto en un misterio que nadie en mi familia quería enfrentar. Cuando yo era niño, había un vacío alrededor de su nombre, un silencio incómodo, una ausencia que nadie explicaba. Un día, sin despedidas, sin notas, sin señales, simplemente desapareció. No hubo cuerpo, no hubo pista, no hubo respuestas. Solo un silencio espeso que se volvió parte de nuestra casa. Mi abuela vivió desde entonces con una tristeza callada, como quien guarda un secreto demasiado grande para compartir. Cada vez que yo preguntaba por él, ella decía la misma frase: hay verdades que no deben abrirse antes del tiempo. Nunca entendí qué quería decir, hasta que el tiempo, por fin, decidió abrirse solo. Después de su muerte, me encargaron ordenar la casa. Un trabajo lento, lleno de recuerdos y polvo. Pero había algo en esa casa. Una sensación extraña, como si cada habitación escondiera un fragmento de una historia rota. Fue en el tercer día cuando lo encontré. Moviendo un viejo armario, descubrí una puerta estrecha, oculta detrás del mueble. Una puerta pequeña, con bisagras oxidadas y un pomo frío, como si nadie la hubiera tocado en décadas. Empujé con fuerza. El sonido chirriante resonó por el pasillo. Dentro había un compartimiento angosto, y allí, sobre una repisa, descansaba una caja de metal oscura, cerrada con un candado antiguo. Una cinta de tela sujetaba una etiqueta casi borrada por el tiempo. Soplé el polvo y pude leer, con esfuerzo, para ser abierto solo por Andrés. Mi nombre. El corazón me dio un vuelco. ¿Por qué mi abuela habría escondido algo, específicamente para mí? La llave estaba pegada a la caja con la misma cinta. Mis manos temblaron mientras la introducía en el candado. ¡Clac! El sonido metálico retumbó como si la casa entera hubiese estado esperando ese momento. Levanté la tapa. Dentro solo había dos cosas. Un sobre grande, amarillento, sellado con cera roja. Una fotografía antigua, doblada en los bordes. Tomé primero el sobre. En el centro, escrito con la caligrafía firme de mi abuelo: Testamento de Samuel Rivas. No debe abrirse hasta que la verdad pueda ser soportada. Tragué saliva. Un testamento, escondido, sellado, escrito antes de su desaparición. Algo dentro de mí sabía que, una vez lo leyera, nada volvería a ser igual. Entonces miré la fotografía. Era mi abuelo sentado frente a una mesa, escribiendo algo, pero no estaba solo. En la imagen, él miraba por encima del hombro, como si hubiera alguien detrás de la cámara. Alguien que no quería ser visto. Detrás, escrito a mano: si encuentras esto, hijo, yo ya no estaré. Un escalofrío me recorrió entero. Mi abuelo sabía que iba a desaparecer, y había preparado todo para cuando ese día llegara. Respiré hondo, me senté, tomé el sobre con ambas manos, y con el corazón latiendo con fuerza, rompí el sello del testamento que mi abuelo escribió antes de desaparecer. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde qué país estás escuchando esta historia. Y si este relato ya despertó tu curiosidad, apóyalo con un me gusta. Eso ayuda muchísimo al canal. Respiré hondo y abrí el sobre con cuidado, como quien sostiene algo que puede romperse con un simple suspiro. El papel estaba amarillento, frágil, pero la tinta, sorprendentemente, seguía firme. La primera línea me dejó inmóvil. Si estás leyendo esto, Andrés, es porque mi ausencia ya es definitiva. Sentí un golpe en el pecho. Mi abuelo había escrito aquel testamento sabiendo que no volvería. Continué. No desaparecí por accidente, ni por voluntad. Mi salida fue necesaria para proteger algo más grande que yo mismo. Levanté la vista.
El silencio de la casa parecía volverse más denso. ¿Proteger qué? ¿De quién? Seguí leyendo. Durante años guardé un secreto que solo unos pocos conocían. Un secreto que podría haber destruido a nuestra familia si caía en manos equivocadas. Mi respiración se volvió más pesada. Mi abuelo siempre fue visto como un hombre honrado, simple, trabajador. Nunca imaginé que él llevara un peso así. Este testamento no es solo mi última voluntad. Es la verdad que escondí de todos, incluso de tu padre. Una punzada me atravesó. Mi padre siempre evitó hablar de mi abuelo. Siempre desviaba la mirada. Siempre cambiaba de tema. Ahora todo empezaba a tener sentido. Antes de desaparecer, intenté hablar con él, pero el miedo, el orgullo y algo más que preferiría no juzgar se interpusieron entre nosotros. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué tenía mi padre que ver con todo aquello? Seguí leyendo. Por eso decidí dejarte a ti la responsabilidad. No eras más que un niño, pero sabía que algún día, cuando fueras un hombre de verdad, entenderías lo que está en juego. Una mezcla de miedo y responsabilidad recorrió mi cuerpo. ¿Yo? ¿Elegido? ¿Por qué yo? Volví al testamento. La noche antes de mi desaparición, terminé los documentos que encontrarás al final de esta carta. Son pruebas de una verdad que he guardado durante 40 años. Pruebas. La palabra resonó en mi cabeza. Si decides leerlas, debes estar preparado, porque una vez que conozcas la verdad, ya no habrá vuelta atrás. Mis dedos sudaban. El peso de aquella decisión parecía aplastarme. El testamento seguía. Nuestra familia tiene enemigos que nunca han mostrado su rostro. Hombres que han esperado pacientemente mi muerte para reclamar lo que no les pertenece. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Enemigos? ¿Qué tipo de enemigos? Y entonces llegué al párrafo que me congeló la sangre. La propiedad que todos en el pueblo creen que es de nuestra familia, no lo es. Fruncí el ceño. Nada de aquello tenía sentido. Esa tierra, esa casa y todo lo que construí sobre ella pertenecen a alguien que ustedes no conocen. Mi corazón latía con fuerza. ¿A quién? ¿Y por qué ocultarlo durante tanto tiempo? Giré la hoja. En la parte inferior, escrita con letras más marcadas, había una frase que parecía arder. Tu padre jamás debió quedarse con lo que no era suyo. Sentí que la habitación se inclinaba. Mi garganta se cerró. ¿Mi padre había tomado algo? ¿Había ocultado algo? ¿O mi abuelo estaba equivocado? Bajé la carta, respiré profundo, y entonces vi algo que antes no había notado. Pegado al fondo del sobre, había un pequeño compartimento oculto. Lo abrí con la uña. Dentro, doblada con precisión casi quirúrgica, había una hoja más. La desdoblé. Era un mapa, un plano del terreno de mi familia, con un círculo marcado a mano en una zona que yo jamás había visto. Debajo, en letra firme, aquí empezó todo. Y en otra línea, escrita más suavemente, aquí también terminará. Mi corazón se aceleró. La verdad que mi abuelo guardó durante 40 años estaba allí, en ese círculo, y yo acababa de convertirme en el único con acceso a ella. Mientras sostenía el mapa entre mis manos, sentí que el mundo se hacía más pequeño. Ese círculo marcado por mi abuelo, esa zona del terreno que yo jamás había visto, parecía latir, como si guardara algo vivo allí debajo. Respiré hondo. Volví al testamento. En la siguiente página, escrita con tinta más oscura, encontré algo que me heló la sangre. Lo que voy a confesarte ahora es el motivo real de mi desaparición. Dejé la carta sobre la mesa. Tuve que apoyar las manos para no perder el equilibrio. Seguí leyendo. La noche anterior a mi partida, alguien entró en esta casa. El corazón me dio un vuelco. No sé cómo ni cuándo, pero escuché pasos en el pasillo.
pasos lentos, seguros, de alguien que conocía esta casa mejor que yo mismo. La piel se me erizó. Fui a mi estudio y encontré los cajones revueltos. Quienquiera que haya estado allí, buscaba estos documentos. Me llevé la mano a la boca. Alguien había entrado, buscando lo mismo que yo tenía ahora en mis manos. Seguí. Intenté hablar con tu padre. Él negó todo. Mi estómago se cerró. Pero yo reconocí sus pasos. Mis dedos temblaron. Reconoció los pasos de mi padre. No quería creerlo. Mi mente luchaba contra esas palabras, pero algo en mi pecho sabía que no eran mentira. Leí la siguiente línea. Tu padre sabía lo que había en ese terreno. Sabía quién era el verdadero dueño. Tragué saliva y decidió callar. Sentí un vacío terrible dentro de mí, una mezcla de enojo, tristeza y confusión. Mi abuelo continuaba. Hace 40 años hubo un juicio silencioso en el pueblo. Nadie habló de él, porque todos fueron comprados o intimidados. Una gota de sudor me cayó por la sien. La propiedad que hoy crees tuya fue arrebatada a su dueño legítimo. El aire se volvió más pesado. Ese dueño era un hombre humilde, un hombre que confió en tu padre y en mí, un hombre que puso su vida en nuestras manos y fue traicionado. Las palabras parecían cuchillos. Yo intenté reparar el daño. Guardé todos los documentos, contratos y pruebas para que un día la verdad saliera a la luz. Mi corazón dolía, pero tu padre no quiso permitirlo. Mi garganta se cerró. Esa noche, cuando entró en mi casa para llevarse lo que no era suyo, tuve que esconderme. Un escalofrío recorrió mi espalda. Sabía que si me enfrentaba a él, uno de los dos no saldría vivo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Mi abuelo, escondido, huyendo de su propio hijo. No podía soportar la imagen. Pasé la página con manos temblorosas. Por eso decidí desaparecer, no para escapar, sino para impedir que tu padre cruzara un límite sin retorno. Su voz escrita parecía temblar. Me fui con lo opuesto. Dejé mi hogar, mi vida y todo lo que era mío. Sentí un nudo en la garganta. Si estás leyendo esto, Andrés, es porque creo que tú sí tendrás la fuerza que tu padre no tuvo. Baishey o papel, respirando fundo. La última parte del testamento estaba escrita a mano, de forma rápida, como si mi abuelo se hubiese quedado sin tiempo. El dueño legítimo de esta tierra está enterrado aquí. Miré el mapa, ese círculo, ese punto escondido, ese lugar olvidado del terreno. Mi abuelo no solo había dejado un testamento, había dejado una pista, una verdad, una tumba, un legado. Y ahora, todo estaba en mis manos. Respiré hondo, guardé la carta y salí hacia el terreno, listo para enfrentar lo que mi abuelo había enterrado 40 años atrás. El camino hacia el terreno parecía más largo que nunca, como si la tierra misma quisiera retrasar el momento de la verdad. Las ramas secas crujían bajo mis zapatos. El viento soplaba fuerte, levantando hojas muertas que giraban a mi alrededor como pequeñas advertencias. Pero yo seguía adelante. Con cada paso sentía que me acercaba no solo a un lugar, sino a una parte de mi familia que siempre había estado oculta en la sombra. Cuando llegué al círculo marcado en el mapa, me detuve. Era un rincón profundo del terreno, cubierto por árboles altos que bloqueaban casi toda la luz. El aire era frío, el silencio, pesado, como si algo allí estuviera esperando ser escuchado. Me arrodillé y pasé la mano sobre la tierra. Estaba compacta, dura, como si hubiese protegido algo durante mucho tiempo. Respiré hondo. Comencé a cavar. La pala golpeó raíces, piedras, capas de tierra húmeda. Mis brazos dolían, mis manos temblaban, pero seguí. Era como si una fuerza antigua me empujara a no detenerme.
hasta que escuché un sonido hueco, un golpe claro, de madera. Mi corazón se aceleró. Quité la tierra con las manos, aparté raíces, piedras y hojas, hasta que apareció ante mis ojos un pequeño cofre de madera desgastada. Una manta vieja lo envolvía, como si alguien hubiera querido protegerlo incluso bajo la tierra. Lo saqué con cuidado. Limpié la superficie con la palma de la mano. El cofre tenía grabadas unas iniciales, apenas visibles. A.B. Aurelio Benítez, el dueño legítimo, el hombre humilde al que mi familia había fallado. Sentí un peso en el pecho. Con manos temblorosas, levanté la tapa. Dentro había una pequeña cruz de madera, protegida como un tesoro, varios documentos doblados, amarillentos, y una carta envuelta en tela blanca, cuidadosamente preservada. Tomé primero la cruz. Era simple, gastada, pero al sostenerla, sentí un calor extraño, casi familiar. La dejé junto al cofre y abrí la carta. La caligrafía era temblorosa, como si hubiese sido escrita en sus últimos días. Si esta carta llega a tus manos, Samuel, es porque confío en ti más que en nadie. Mis ojos se humedecieron. Aurelio había confiado en mi abuelo. Los documentos que te entrego prueban que estas tierras me pertenecen. Si algo me ocurre, devuélvelas a quien corresponda. Sentí un nudo en la garganta. Mi abuelo había recibido un pedido de justicia, un pedido de un amigo, un hombre bueno. Tu hijo no debe saber nada de esto. No lo culpo, pero su ambición podría destruir todo. Las manos me temblaron. La carta parecía quemar mis dedos. Mi padre, ¿cómo había llegado a ese punto? ¿En qué momento se había perdido? Seguía leyendo. Samuel, sé que harás lo correcto, y si no puedes hacerlo ahora, hazlo cuando llegue el momento. Cuando llegue el momento. Ese momento era ahora. Yo era ese momento. Guardé la carta con cuidado y abrí los demás documentos. Un contrato de venta incompleto, una escritura antigua, un testimonio firmado por 2 vecinos, una nota con fechas, montos y lugares, y un sello del juzgado local de hace 40 años. Todo indicaba que Aurelio había sido despojado injustamente. Todo indicaba que mi abuelo había intentado detener ese acto. Todo indicaba que mi padre había roto el último lazo con la verdad. Cerré los ojos. Sentí rabia, dolor, vergüenza y al mismo tiempo una profunda necesidad de hacer lo correcto. No para limpiar un apellido, no para imponer justicia por encima de los demás, sino para honrar o que meu avó defendió a Teofín, para honrar un hombre humilde que confió una nosa familia, para honrar o que realmente importa. Guardé la cruz y los documentos en el cofre. Los sostuve con ambas manos. Sentí su peso, físico y moral. Mientras el sol comenzaba a ponerse entre las ramas, entendí algo. Mi abuelo no quería que yo odiara a mi padre. Quería que yo entendiera, que yo aprendiera, que yo corrigiera. Ese era su legado. No la tierra, no los bienes, no un apellido fuerte, sino la verdad, la honestidad, el valor de enfrentar lo que otros enterraron durante décadas. Me levanté, miré el terreno por última vez y supe que la historia que mi abuelo había empezado me correspondía a mí terminarla. No con rencor, no con venganza, sino con honra, con aquello que realmente define a una familia, con aquello que permanece cuando todo lo demás se pierde, con aquello que, como decía mi abuelo, ningún enemigo puede destruir: la verdad. Gracias por escuchar esta historia. Si dejó una huella en tu corazón, te invito a suscribirte y compartirla, para que llegue a quien más lo necesite. Y si quieres seguir escuchando relatos que sanan el alma, suscríbete a Voces del Legado.